Imagina que estás viendo un thriller judicial con más giros que una temporada de tu serie favorita, un informe que nunca llega, comunicados contradictorios, filtraciones a la prensa, políticos que vociferan corrección institucional, y una tensión política que no se veía en España desde hace mucho. Lo que en principio parecía un caso aislado sobre la supuesta publicación de un documento judicial, un informe que, atención, algunos dicen que nunca existió como tal, ha escalado hasta convertirse en un escándalo que amenaza con fracturar a uno de los principales partidos del país, el Partido Popular. En el centro de todo está Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, una figura ya profundamente polarizadora, cuya defensa de su entorno ha encendido no solo debates políticos, sino también procederes judiciales sin precedentes. En esta narración te llevaré paso a paso por lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que ha quedado en medio de este terremoto de desinformación, verdades judiciales, informes que tardan en llegar y silencios que hablan más que 1000 discursos políticos. No es muy habitual que el mundo de la política, los tribunales y los bufetes de abogados se mezclen en una trama tan enrevesada que podría confundirse con un thriller legal. Sin embargo, la secuencia de acontecimientos alrededor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su entorno político y lo que se ha venido a denominar, en algunos círculos mediáticos, como un informe falso nos deja un panorama tan complejo como fascinante. Comencemos por lo básico. Lo que algunos califican de informe falso no ha sido referido por los grandes medios con ese calificativo literal. No hay una sentencia judicial que diga que Ayuso produjo oficialmente un informe falso que luego fue retractado por los tribunales. Pero existe, en efecto, una mezcla de documentos, informaciones judiciales, retrasos, filtraciones e interpretaciones partidistas que ha generado un debate público sobre la veracidad y el uso político de documentos relacionados con investigaciones judiciales. Y aquí es donde empieza el rompecabezas. El contexto principal de este escándalo tiene dos focos principales: la investigación sobre la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, y las reacciones políticas y mediáticas que han rodeado esa investigación desde sus primeras fases. Desde hace años, González Amador ha sido objeto de una investigación judicial y fiscal por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y otros relacionados con su actividad económica entre 2020 y 2021. La instrucción de estas causas ha generado varias piezas separadas dentro del mismo proceso, todas ellas objeto de un escrutinio político y mediático enorme. Las bases del caso judicial son, en esencia, que las autoridades fiscales y la Fiscalía Provincial de Madrid consideraron que González Amador presuntamente se descontó gastos inexistentes mediante facturas falsas, suficientes para constituir delitos contra la hacienda pública por un importe de varios cientos de miles de euros. Esos indicios llevaron a que el juez acordara el procesamiento, y en última instancia, el auto de apertura de juicio oral. Para una narrativa sencilla, podríamos decir que la justicia empezó a investigar algo que a primera vista parecía un expediente técnico laboral, la fiscalización de unas operaciones empresariales, y que, con el paso del tiempo, terminó por convertirse en fama nacional simplemente porque la persona afectada estaba ligada sentimentalmente a una figura política muy conocida. Este es un fenómeno que no es exclusivo de España, pero en nuestro caso ha adoptado matices especialmente tóxicos. Cualquier avance judicial se ha convertido casi inmediatamente en arma arrojadiza entre partidos, portavoces y tertulianos. Aquí es donde entran en juego los conceptos de información, desinformación, comunicados oficiales y filtraciones. En varias ocasiones, portavoces afines a Ayuso o directamente su equipo de comunicación han difundido interpretaciones de hechos judiciales que resultaron ser incorrectas o confusas. Un ejemplo claro, si bien no estrictamente parte de los procesos judiciales descritos, sí ilustrativo de la problemática de la desinformación, fue cuando se viralizó en redes la supuesta difusión de una entrevista ficticia atribuida a Ayuso en un programa de televisión, que luego fue desmentida por la propia cadena como algo fabricado por una web falsa. Este tipo de errores o bulos, aunque menores en comparación con las causas judiciales en sí, alimentaron narrativas de que existían informes o declaraciones que en realidad nunca se produjeron, y que estaban siendo usados infantilmente con fines políticos. Es decir, se comenzó a mezclar ficción con realidad jurídica, creando una confusión que trascendió los tribunales y se coló directamente en el discurso público. Cuando decimos informe falso en relación con Ayuso y este escándalo, en realidad estamos hablando de distorsiones, interpretaciones polémicas y, sobre todo, la ausencia de documentos clave que se esperaba aparecieran en el proceso judicial. Por ejemplo, han circulado versiones en portales digitales señalando que la Guardia Civil no habría entregado un informe solicitado sobre la pareja de Ayuso a pesar de varias semanas de plazo, lo que se interpretó por algunos sectores como manipulación o retención deliberada de información. Dicho de una manera más prosaica, el informe que esperábamos ver nunca llegó,
y eso se convirtió en un argumento político para acusar a otros de conspiración. Desde el punto de vista legal, es importante recordar que los tiempos de producción de informes, peritajes y dictámenes judiciales no siempre siguen un calendario político conveniente. Esto no significa que un documento sea falso en sí mismo, simplemente puede estar retrasado, complejo o sujeto a confidencialidad judicial, pero políticamente se ha transformado en un ficha en el tablero de la confrontación entre partidos. Mientras tanto, en el centro de la escena judicial real estaba otra consecuencia sorprendente del caso: la investigación y posterior condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos al haber filtrado información judicial confidencial relacionada con la causa de la pareja de Ayuso. Este hecho no es menor. Se trata de una figura institucional de enorme peso, cuya posición fue puesta en entredicho por un tribunal independiente, que lo inhabilitó por 2 años por ese delito. Ese veredicto en sí mismo fue interpretado por muchos como prueba de un fallo institucional grave y utilizado como argumento de victimización por parte de Ayuso y sus afines. Ahí entra otro matiz. ¿Qué ocurrió realmente con esa filtración? En el proceso judicial, se alegó que García Ortiz habría facilitado a la prensa un correo electrónico de la defensa de González Amador en el que se proponía alcanzar un acuerdo penal. La Fiscalía defendió su actuación alegando que la divulgación fue un error o una acción legítima, mientras que la defensa de la presidenta y sus portavoces trataron de enmarcarlo como evidencia de un mal uso del poder judicial con motivaciones políticas. Lo que sigue es digno de una trama de novela de espionaje político: los argumentos cruzados, las declaraciones en medios, las versiones contradictorias y, en la práctica, la política superponiéndose a la justicia. Mientras todo esto ocurría, la pareja de Ayuso se batía en los tribunales presentando recursos, negándose en varias ocasiones a declarar, un derecho que tiene cualquier investigado, y provocando aplazamientos sucesivos de su declaración ante la instructora, hechos que fueron objeto de burlas y críticas en las redes, por parte de partidarios de distintos bandos. En paralelo a este enfrentamiento legal y mediático, el Partido Popular a nivel nacional ha mantenido una notable discreción, o silencio estratégico, sobre estas cuestiones. Mientras figuras autónomas del partido o portavoces regionales han salido a la palestra para respaldar a Ayuso o defender la versión de los hechos, el aparato central del PP ha optado en muchas ocasiones por no tomar una posición firme sobre las controversias clave, evitando así un choque frontal con la opinión pública dividida. Esto es lo que algunos analistas interpretan como el PP calla, una metáfora de la actitud cauta, prudente o estratégicamente evasiva de la dirección nacional frente a un tema que podría tensar aún más las fracturas internas del partido. ¿Por qué este silencio? Parte de la respuesta puede estar en la complejidad intrínseca del caso: mezclar una investigación judicial sobre delitos fiscales y de documentación falsa con la política partidista convierte cualquier declaración en un riesgo. Además, la incertidumbre sobre cómo evolucionarán los procesos judiciales, incluido el recurso reciente de Amador sobre la no expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena, añade una capa adicional de imprevisibilidad que hace que muchos estrategas políticos prefieran no pronunciarse abiertamente hasta que haya más claridad. Pero, como suele ocurrir en política, el silencio también se interpreta. Para algunos sectores, el mutismo del PP se traduce en apoyo tácito; para otros, como una renuncia a tomar responsabilidad; y para terceros, como simplemente una jugada calculada para evitar fuego cruzado innecesario. A este complejo escenario se han ido sumando elementos adicionales que, si bien no forman parte directa del llamado escándalo del informe falso, sí contribuyen a la atmósfera de tensión y polarización que rodea a Ayuso en el plano informativo y político. En las últimas semanas, ha habido casos de filtraciones masivas de datos de cargos públicos, incluyendo a Ayuso entre otros presidentes autonómicos, atribuibles a hackers que, según la policía, podrían tener intenciones políticas o ideológicas, lo que ha añadido aún más ruido al debate sobre la seguridad institucional y la manipulación de información. Y mientras la política nacional se retuerce con cada nuevo episodio mediático, detrás de escena los documentos judiciales continúan su lento avance, informes técnicos se redactan, peritos testifican, abogados presentan recursos, jueces toman decisiones y se prepara lo que podría ser un juicio prolongado. En este sentido, es importante subrayar que la mayor parte de la confusión pública tiene más que ver con interpretaciones y campañas mediáticas que con algún dictamen final que haya declarado formalmente un documento como falso en términos jurídicos. Al final, lo que parecía una investigación técnica sobre una supuesta conducta fiscal irregular ha acabado siendo un caso emblemático de la interacción entre justicia, política y comunicación en la España contemporánea. Desde los informes que tardan en aparecer, hasta las filtraciones que terminan en condena judicial, pasando por los silencios estratégicos del partido político que debería estar mejor posicionado para hablar, cada pieza del rompecabezas contribuye a un retrato más complejo de lo que entendemos por verdad,
poder y responsabilidad en los tiempos modernos. En conclusión, este episodio no es simplemente un escándalo aislado. Es un caso paradigmático que muestra cómo la justicia y la política pueden enredarse hasta el punto de generar narrativas paralelas, versiones contradictorias y una ola de sospechas que, para bien o para mal, no tiene visos de disiparse pronto. Y ahí radica precisamente su importancia, no porque exista un solo informe falso, como si fuera una evidencia única y concluyente, sino porque la suma de informes, retrasos, filtraciones, interpretaciones y silencios ha creado un fenómeno que estamos viviendo en tiempo real, con implicaciones duraderas para la política, la comunicación y la percepción pública de nuestras instituciones. El foco, entonces, no está tanto en un solo papel sellado con membrete oficial que alguien pueda enseñar ante una cámara diciendo aquí está el famoso informe falso, sino en un conjunto de actuaciones, comunicados y silencios que, superpuestos, han generado una tormenta perfecta. Y para entender por qué esta tormenta ha sido tan intensa, hay que detenerse un poco más en cómo se ha ido construyendo el relato público alrededor de la presidenta madrileña y de su entorno desde que el asunto salió de los juzgados y entró de lleno en la arena política. Porque una cosa es que un juez investigue a un empresario por presunto fraude fiscal, y otra muy distinta es que ese empresario sea la pareja sentimental de una de las dirigentes más visibles del país, alguien que lleva años protagonizando choques constantes con el gobierno central, convirtiendo cada rueda de prensa en un duelo dialéctico y cada decisión administrativa en una batalla cultural. En ese contexto, cualquier novedad judicial no llega al público en estado puro, sino envuelta en capas y capas de interpretación política, titulares diseñados para llamar la atención y declaraciones que, a veces, parecen escritas más pensando en el siguiente trending topic que en la precisión jurídica. Desde los primeros momentos, el equipo de Ayuso optó por una estrategia clara: subrayar que ella no tenía nada que ver con los negocios de su pareja y que todo formaba parte de una campaña de desgaste político. Esa línea argumental se repitió con disciplina casi militar. La investigación era una persecución, las filtraciones a la prensa demostraban una utilización política de la justicia, y los retrasos o irregularidades en los procedimientos eran presentados como síntomas de algo más profundo, casi conspirativo. No se hablaba solo de errores humanos o de procesos lentos, se hablaba de intencionalidad. Ahí es donde el asunto de los informes, los reales, los esperados, los supuestamente ocultos, adquirió un protagonismo especial. Cada vez que trascendía que un juzgado había solicitado un peritaje, que la Guardia Civil estaba elaborando un documento técnico o que Hacienda había remitido nuevas conclusiones, se generaba una expectación enorme. Y cuando esos documentos no aparecían de inmediato en la prensa, o no confirmaban exactamente lo que alguna de las partes había anticipado, el vacío se llenaba rápidamente con especulaciones. Es el viejo principio de la política mediática moderna: si no hay información clara, alguien la inventa, o al menos la interpreta de la forma más conveniente para su bando. En este clima, varias declaraciones públicas de Ayuso fueron analizadas al milímetro. En más de una ocasión, la presidenta hizo referencia a que ciertos informes demostraban que las acusaciones contra su pareja se estaban desinflando o que determinadas actuaciones de la Fiscalía quedaban en entredicho. Sus adversarios políticos, por el contrario, replicaron que esos informes no decían exactamente lo que ella afirmaba, o que directamente no existían en los términos en que se estaban describiendo. El choque no se producía solo en los tribunales, sino en la interpretación pública de lo que los tribunales estaban haciendo. Es aquí donde algunos analistas empezaron a hablar, con tono cada vez más crítico, de la posibilidad de que se estuviera exagerando o deformando el contenido de documentos judiciales para construir un relato favorable. No necesariamente fabricando un informe desde cero, eso sería un delito gravísimo y muy difícil de ocultar, sino presentando borradores como si fueran conclusiones definitivas, insinuando la existencia de resoluciones que aún no se habían dictado, o dando por buenas versiones parciales de peritajes que todavía estaban en discusión. Una especie de juego semántico en el que cada palabra cuenta. No es lo mismo decir un informe en elaboración apunta a, que afirmar un informe demuestra que, aunque en la vorágine del debate televisivo ambas frases acaben sonando igual de rotundas. Mientras tanto, los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid aprovecharon cada sesión de control para volver sobre el asunto. Preguntas parlamentarias, peticiones de explicaciones, exigencias de transparencia, todo ello iba acompañado de comparecencias ante los medios en las que se hablaba de opacidad, de uso político de la información judicial y de estrategias de distracción. En más de una ocasión, la escena fue casi teatral, un diputado levantando la voz, otro respondiendo con ironía, y Ayuso manteniendo ese tono combativo que ya es casi marca de la casa, mezclando indignación con sarcasmo medido, como quien dice no me van a arrastrar a este barro, pero ya que estamos, déjenme explicarles por qué el barro lo han traído ustedes.
El Partido Popular, a nivel nacional, observaba todo esto con una mezcla de incomodidad y cálculo frío. Porque Ayuso no es una dirigente cualquiera dentro del partido. Tiene un peso propio, una base de apoyo muy sólida y una capacidad demostrada para marcar agenda. Pero al mismo tiempo, cualquier escándalo que la rodee salpica inevitablemente a la organización en su conjunto, especialmente en un contexto político ya muy polarizado. De ahí ese silencio relativo que tantos comentarios ha generado, comunicados genéricos defendiendo la presunción de inocencia, declaraciones medidas sobre el respeto a la justicia, y pocas ganas de entrar en el cuerpo a cuerpo sobre si existía o no tal o cual informe, o sobre si se había exagerado su contenido. Ese mutismo contrasta con la intensidad del debate en los platós de televisión y en las redes sociales, donde el caso se ha convertido en munición diaria. Memes incluidos, claro, porque ningún escándalo político moderno está completo sin su correspondiente oleada de humor digital. Algunos se burlan de la idea de los informes fantasma, como si fueran criaturas mitológicas que todos mencionan pero nadie ha visto. Otros caricaturizan el silencio del partido como si se tratara de una estrategia zen, basada en meditar profundamente cada palabra hasta que la tormenta pase sola. Todo eso convive con análisis mucho más serios de juristas y periodistas especializados, que intentan, no sin dificultad, separar el ruido de los hechos comprobables. Y los hechos, por muy prosaicos que parezcan frente al dramatismo político, siguen siendo los mismos. Hay una investigación abierta por presuntos delitos fiscales, hay autos judiciales que avanzan lentamente, hay recursos presentados por la defensa, hay debates internos en la Fiscalía sobre cómo se gestionó la información, y hay decisiones de los jueces que, aunque no siempre espectaculares, marcan el ritmo real del proceso. Frente a eso, el relato del informe falso funciona más como un símbolo de algo más amplio. La sospecha de que se están usando documentos judiciales como armas políticas, ya sea inflando su contenido, recortándolo estratégicamente o insinuando cosas que aún no están escritas en ninguna resolución. Algunos expertos en comunicación política han señalado que este tipo de estrategias no son nuevas, pero que en la era de la hiperconectividad se vuelven mucho más visibles y peligrosas. Un comentario hecho en una rueda de prensa por la mañana puede convertirse en titular a los 10 minutos, en meme a la hora y en munición parlamentaria al día siguiente. Y si luego se demuestra que ese comentario era impreciso, el desmentido suele viajar más lento que la acusación original. Así se construyen, poco a poco, percepciones públicas que ya no dependen solo de lo que dictan los tribunales, sino de cómo se cuenta cada paso intermedio. En el caso de Ayuso, esa dinámica se intensifica por su estilo político, que tiende a confrontar directamente con sus adversarios y a presentar las controversias como parte de un enfrentamiento mayor entre modelos de país, de gobierno o de gestión. Cuando ella habla de filtraciones indebidas o de maniobras oscuras, no lo hace en abstracto, lo vincula a una narrativa de persecución política que conecta con una parte de su electorado. Sus críticos, por su parte, sostienen que esa estrategia sirve para desviar la atención del fondo del asunto, la investigación a su pareja, y para victimizarse antes de que haya un pronunciamiento definitivo de los jueces. Así, el debate sobre si hubo o no un informe falso se convierte en algo casi secundario frente a la pregunta más amplia: ¿se está manipulando la información judicial con fines políticos? ¿Se están utilizando fragmentos de procesos en curso para construir relatos que favorezcan a unos u otros? ¿Y hasta qué punto los partidos están dispuestos a tensar la cuerda en ese terreno, aun sabiendo que la justicia tiene sus propios tiempos y que cualquier precipitación puede acabar volviéndose en contra? Por ahora, lo único claro es que el caso sigue siendo un ejemplo casi de manual de cómo una investigación judicial puede transformarse en un campo de batalla comunicativo. Un escenario en el que los documentos, reales o supuestos, pesan tanto como las palabras que se pronuncian sobre ellos, y en el que cada silencio, cada matiz y cada retraso se analizan como si escondieran un significado oculto. No hay un clímax definitivo todavía, ni una resolución que cierre el debate, lo que hay es una acumulación de detalles, versiones y gestos que, juntos, alimenta la sensación de que estamos ante uno de esos episodios que marcarán durante mucho tiempo la relación entre política, justicia y opinión pública en España.